Qué hermoso. Y bueno, hoy me toca predicar con la mujer más hermosa de todo Caleta Olivia. Yo pensé que era solamente de Mar del Plata, pero me di cuenta que no, que debe ser de todo el país. Se pone colorada, ¿no se nota? No se nota. No se nota, pero está colorada. Yo que la conozco decía. Así es. Me encanta predicar con mi esposa. El sábado vamos a estar con los matrimonios, así que no se lo pierda. Venga a los matrimonios. Estamos trabajando por las familias, estamos viendo lo que Dios está haciendo y vemos lo que el enemigo se quiere robar y no puede. Porque cuando le entregamos a Dios cuestiones, Dios las defiende y nadie las puede robar. Así que no tenga miedo, no tenga temor y esperen esos procesos que Dios está haciendo en cada familia, en cada matrimonio. Creemos firmemente de que cuando le entregamos cosas a Dios, Dios las responde. Por eso seguimos trabajando por los matrimonios. Creemos que Dios ama a la familia. Creemos que Dios desde el principio estableció la familia y a lo largo de toda la historia terminará todo con una familia. Y hoy queríamos hablar sobre un tema que justamente está relacionado con lo que los chicos desearon sobre la vida de Álvaro. Los chicos desearon que sea obediente al Padre, que pueda ser un niño que entienda lo que Dios está pidiendo. Por eso queremos hablar hoy de la importancia de entender la voz de Dios. La importancia de entender de que Dios no es un Dios que habló en un tiempo y que ahora nosotros tenemos que descifrar lo que quiere. No, no es así. Tampoco es un Dios que habla solamente a los pastores, a los líderes o a las personas que son crecidas. Dios le habla a todos. La diferencia es que los inmaduros les cuesta entender lo que Dios está hablando. Pero Dios habla. Hay una versión de la Biblia que dice Dios habla hoy. Y esa es una verdad contundente. Dios no habló antes y ahora está en un silencio. No, Dios habla hoy, siempre. Ahora, ¿a quién habla? Lógicamente que habla solo a aquellos que son hijos, a los que le creen y a todos los que quieren ser guiados por Él. Pero es tan importante poder comprender cómo Dios nos habla para poder ser esas personas efectivas. La efectividad va a estar determinada en cuánto estoy entendiendo de lo que Dios me está pidiendo para poder funcionar en su plan. Porque en su plan no hay fallas. En su propósito no hay error. En el mío sí. Si yo quiero realizar algo personal a través de mi inteligencia, es muy probable que falle. Pero cuando yo digo no, mi vida ya no me pertenece, es tuya. Yo quiero apegarme a tu plan y vivir de acuerdo a lo que vos has establecido. Por lo que quiero, lo único que quiero hacer es escucharte y dejarme guiar. Qué hermoso. Y declaramos ese tiempo sobre la vida de cada uno de ustedes. Declaramos que es un tiempo en el cual vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. No de una manera mística, no de una manera, lo vi y lo escuché. Por eso vamos a tratar de entender un poquito cómo Dios habla hoy a sus hijos, a su iglesia. Exactamente. Y yo quería contarles en tres dimensiones en las que Cristo nos habla a cada uno de nosotros. La primera es que Jesucristo es una persona y nos habla a través de su Espíritu Santo. Habla a nuestro corazón de manera personal. Como esto que recién decía mi esposo, ¿no? Es importante entender de que Dios habla a mi corazón. Dios habla a mi vida, su Espíritu habla a mi vida. Y hay un pasaje en 2 de Timoteo 3:16 que dice, Romanos 8:16. Dice, porque, Romanos 8:16, ahí está. Porque el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. No dice que el Espíritu te da más o menos a entender, no, te asegura que sos hijo de Dios. Es importante poder entender esto, ¿no? De que Dios habla en nuestros corazones. Hay otro aspecto que es a través de la palabra.
¿sí? Toda la Biblia es inspirada por Dios. Y ahora sí, en 2 Timoteo 3:16, dice, la Escritura entera es inspirada por Dios. Es útil para enseñarnos, me gustó mucho esta versión, que dice, es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para indicarnos cómo llevar una vida justa. Qué importante es tener esto, ¿no? En cuenta, el saber de que Dios nos habla a través de su Espíritu, pero también nos habla a través de su palabra. La palabra es viva, es eficaz, siempre y cuando el Espíritu Santo esté en el medio. No es que yo leo un pasaje de la Biblia y yo digo lo que yo quiero o lo que yo pienso. No, yo leo un pasaje de la Biblia y digo, Espíritu Santo, ¿no? Esto como recién hablaba Agustín, que dijo, cuando me dijeron que tenían que decir algo, dije, Espíritu Santo, decime qué tengo que hacer. Y es así como con ese pensamiento que uno tiene que leer la palabra del Señor. No es que yo la leo y digo, bueno, acá dice tal cosa porque no es de interpretación privada. La palabra de Dios habla de Dios a través de su Espíritu, me da a conocer cuál es el misterio que en ella está, ¿no? Y qué importante, porque uno dice, bueno, pero yo el Espíritu Santo ya lo tengo, ya creo, ya soy hijo de Dios, todo el tiempo voy a tener que hacer esto. Sí, ¿saben por qué? Porque hay dos palabras claves, que es habilitar, yo tengo que habilitar a través de permitir al Espíritu Santo que Él obre. Tengo que habilitarlo, porque de otra manera Él no va a hacer algo que yo no lo esté habilitando. Claro. Por eso lo habilito a través de, guíame papá, a través de una predisposición del corazón. Espíritu, guíame, quiero hacer tu voluntad, háblame, que seas vos el que esté hablando. Y es fundamental comprender esto para poder aplicarlo siempre. Exactamente. Y otro aspecto en el que nos habla es a través del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Dios. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Exactamente, cada uno de nosotros, su iglesia, ¿sí? Es importante, ¿no?, tener esto en cuenta, porque el Cristo corporativo se manifiesta a través de cada uno de nosotros. No existe que yo soy iglesia, no, porque yo no soy iglesia, yo soy iglesia cuando estoy congregada, ¿sí? Entendimos que este edificio es hermoso, es el lugar en el que nos reunimos, pero este auditorio, hoy nos congregamos nosotros, mañana puede haber una fiesta de 15, pero la iglesia es cada uno de nosotros, quienes proclaman la vida de Cristo, unidos. Hoy, este domingo que estamos todos congregados aquí, estamos haciendo iglesia. Y qué tremendo, porque en otro tiempo religioso pensamos que lo santo eran los objetos. Los lugares. Y en el Antiguo Testamento pasaba de esa manera, porque eran consagrados los objetos inmateriales. Por eso en el Antiguo Testamento todo lo que funcionaba para Dios no podía funcionar para otra cosa. Pero ahora somos nosotros los que portamos al santo, no son los objetos. Por eso este lugar, como dice mi esposa, lo podemos usar para esto y nos encanta tenerlo. Pero este lugar no es santo. El que es santo es el cuerpo de Cristo, porque porta al Espíritu Santo. Exactamente. Y para este pensamiento queríamos compartirle 1 Corintios 12, que dice: el cuerpo humano, aunque es uno, está compuesto por muchos miembros. Y estos miembros, aunque son muchos, forman, ¿qué dice? Un solo cuerpo. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Versículo 13. Hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo por un solo espíritu. Y todos hemos recibido el mismo espíritu, ¿sí? No es que cada uno tiene algo distinto, sino todos tenemos un mismo espíritu. Algunos somos judíos, dice el apóstol acá, dice, otros son gentiles, algunos son esclavos, otros libres, pero todos formamos un solo cuerpo. La importancia del cuerpo de Cristo es importante porque también es donde Dios me habla. Dios me habla al momento de venir y compartir y celebrar con mis hermanos. Me habla a través de las Escrituras.
habla a mi espíritu, habla a través de su creación. Dice las Escrituras de que Él se muestra, se da a conocer al mundo a través de lo que Él creó, para que nadie diga que no lo conoció, porque Él fue el creador de todas las cosas. Y qué importante es esto, ¿no? Porque a veces uno dice, no, bueno, pero yo estuve orando y Dios la verdad es que no me dice nada, o necesito algo y no encuentro la salida. Qué importante poder disponernos y decir, en términos futbolísticos, parar la pelota, pensar un segundo y dejar que sea su espíritu, y dejar que sea su palabra, y dejar que sea en una canción. Hay tantas maneras en las que uno puede comunicarse con Dios. Yo puse estos 3, ¿no? Pero es importante tener en cuenta esto. Dios siempre está hablando a nuestro corazón. Así es, y saben que hay un lenguaje técnico en la música que se llama enmascaramiento, que es cuando el ruido del ambiente no te permite escuchar un ruido directo, un sonido directo. Y muchas veces pasa lo mismo nosotros con nuestro diario vivir. Nuestro diario vivir, el problema no es la voz, el problema es el ruido. El problema es todo aquello que me está imposibilitando escuchar esa voz para ser guiado. Por eso es fundamental, como dice mi esposa, parar la pelota. Por eso es tan importante volver a lo que es contemplar, volver a sentarme, a estar quieto y esperar. Y sabrás que yo soy Dios, yo soy Jehová. Entonces es fundamental comprender todo esto. Ahora, para poder llevar a cabo todo esto, nosotros no podemos vivir como unos esclavos, no podemos vivir con una mentalidad escasa y pretender que Dios me hable, porque, a ver, con esa mentalidad nadie va a esperar que Dios, el omnipotente, el todopoderoso, te hable. Por eso es fundamental comprender la plenitud que portamos por medio del Espíritu Santo. Hoy cantamos una canción que dice, estamos completos. Y esto es una realidad, que lo veamos o no lo veamos, lo estemos sintiendo o no, es una realidad bíblica. Estamos completos, ¿por qué? Porque Dios se dio completamente a nosotros. Y Él está completamente en nosotros, pero hasta no entenderlo, hasta no verlo en lo espiritual, no vamos a poder caminar en eso, porque a veces pensamos, bueno, pero a veces estoy muy deprimido y bueno, lógicamente en el alma nunca vas a sentirte de esa manera. Es una percepción del espíritu, es en el espíritu donde estamos completos, donde sabemos quiénes somos y donde también reconocemos nuestras caídas, nuestros momentos de debilidad, nuestros momentos en los cuales me cuesta levantarme, pero sé quién soy y me levanto. Y esa es la gran diferencia de un hijo de Dios. No es el hecho de que si se cae o no. El hecho es de que si se cae se vuelve a levantar y sigue hacia adelante y no mira hacia atrás. Y si dio vuelta para atrás, vuelve a mirar adelante y va adelante porque sabe de que está completo en Él. Ahora, para eso es fundamental entender de la naturaleza pecaminosa. Por eso la última reunión estuvimos hablando de que hay una naturaleza pecaminosa que siempre nos va a querer tirar para atrás. Y esa naturaleza pecaminosa es fundamental identificarla cada día, porque cada día tiene que ser llevada a la cruz, porque cuando le damos lugar, perdimos. Es una naturaleza pecaminosa, un pecado que ya no tiene poder sobre aquellos que son hijos, salvo que el poder se los dé. Por eso es fundamental hablar un poquito de esto, y para esto poder ir un poquito más al principio, para poder entender por qué a todo ser humano le cuesta el escuchar a Dios. Y si vamos al principio, ahí en Génesis 2:15, dice que Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, es para que ejerciera orden. Ya estuvimos hablando de eso. Pero claramente le dijo, ¿cómo le dijo Dios? Dios no le dijo, no le mandó a decir, no, le dijo claramente. Acá vemos el lenguaje de Dios. Dios claramente habla. Claramente va a hacerte sentir, te va a tratar de guiar si uno quiere ser guiado. Dice, claramente le dijo, puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín,
incluso el árbol de la vida, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya conocemos esto, ¿no? Porque si comes de él, seguro morirás. Y esa muerte justamente es la entrada del pecado en el hombre. Eso que dividió esa relación natural que tenía el hombre con Dios. Ahora, gracias a lo que Cristo hizo, el pecado perdió el poder. El pecado ya no tiene poder. Por eso, fíjense lo que dice Romanos 6:10. Es fundamental poder comprender esto. Tenemos una naturaleza pecaminosa que si le damos lugar, nos engaña y que cada día tiene que ser llevada a la cruz. Pero esa naturaleza pecaminosa no tiene poder en nosotros. Romanos 6:10 dice, cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre él. ¿Perdió qué dice? Para siempre. Para siempre su poder sobre él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. Está hablando de Jesucristo, ¿no? Ahora dice, de igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes. Está hablando Pablo a los Corintios, está hablando a todos nosotros. De igual manera, así como el pecado ya no tiene poder sobre Jesucristo, de igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Por eso, qué importante comprender esta realidad que Dios nos hizo. La realidad en la que uno camina, uno no puede caminar como un pecador y soy Dios perdonado. Hay personas que están todo el tiempo pidiéndole perdón a Dios por las dudas. ¿Y por qué le pido perdón? Y porque el pecado está en mí. Pará, ya leamos Romanos. Leamos Romanos. Hay cuestiones naturales que he escuchado a ministros de Dios que se las atribuyen a que los hijos de Dios no se arrepienten de su pecado. ¿Qué pecado? Lógicamente que nos equivocamos, pero nos arrepentimos de las cosas que Dios nos va mostrando, no del pecado original, de esa naturaleza pecaminosa que ya no ejerce poder sobre nosotros. El pecado no tiene poder sobre nosotros. Es fundamental comprender esto para poder sentirnos de esa plenitud. Y fíjense lo que dice el versículo que sigue, Romanos 6:13 dice, por lo tanto, no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien, entréguense a Dios, que fue lo que hicimos hoy. Fíjense, entréguense a Dios y hagan lo que Él le agrada. Dice, no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. O sea que el pecado está muerto, pero si le das lugar, si le permitís, si estás donde no tenés que estar, como hablamos la otra vez, si escuchás lo que no tenés que escuchar, ojo, por eso es fundamental entregarnos a Cristo, porque Él es el que gobierna completamente nuestras vidas. Después de la desobediencia de Adán y Eva, el ser humano ya no entendía a Dios. El pecado hizo que se escondieran de Dios. Génesis 3:8 dice que con el viento de la tarde el hombre y su esposa oyeron a Dios que iba y venía por el jardín y corrieron a esconderse de Él entre los árboles. Y acá vemos esta condición pecaminosa de una persona que no camina como hijo de Dios. ¿Qué hace? Vive escondiéndose. Vive escondiéndose, y ese esconderse denota una falta de identidad. Porque el que se esconde es el que no sabe quién es en Dios. El que sabe quién es en Dios no se esconde. Por eso entendemos que en el Edén y por el pecado hubo también una pérdida de identidad que fue recobrada en Cristo cuando te dijo, ya no sos esclavo, ahora sos hijo. Ahora, qué es tremendo esto, ¿no? Porque hoy nuestra identidad es de ser hijos de Dios. Y a partir de la naturaleza pecaminosa que entra en el ser humano por la desobediencia, el hombre naturalmente se esconde, ¿no? Viviendo en miedo. Y vemos ahí en Éxodo 20:18 como el ser humano ya a partir de ahí no quería que Dios le hable. Y Dios tiene que usar a profetas, que ya vamos a ver. Dios no quería, dice ahí Éxodo 20:18, ante ese espectáculo de estruendos, relámpagos, de sonidos de trompetas, de esa montaña envuelta en humo,
Estamos hablando en esa época de Moisés. Dice, los israelitas temblaron de miedo y se mantenían a distancia. Y le suplicaron a Moisés, por favor, háblanos tú y te escucharemos, pero que Dios no nos hable, porque seguramente moriremos. Falta de identidad, temor, esconderse, no saber quién es Dios y no querer que Dios le hable. Eso es lo que te lleva el pecado. Exactamente, ¿no? Y esto de esconderse, pensaba, ¿no?, en la relación que hay con el Edén, que recién hablaba, lo que hay detrás de ese pecado, ¿no? Ahí en Génesis. En el versículo 9 dice, pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Dios todo lo sabe. Como decíamos recién respecto de Álvaro, no es que no lo conoce, él ya lo conoce. Dios sabía lo que había sucedido. Y sin embargo les dijo, ¿dónde estás? Y el hombre le contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso corrí a esconderme, dice. Qué bárbaro, porque muchas veces el pecado hace esto con nosotros. Cometemos errores y nos aislamos. Cometemos errores y nos escondemos como si fuera que Dios no nos va a encontrar o no sabe lo que hicimos. Dios sabía lo que habían hecho. Dios podría haber hecho así, ¡tum!, lo saco a estos dos de acá, o darles una reprimenda diciéndoles, ¿qué hicieron? Si les dije que ese árbol no tenían que comer. Sin embargo, el Dios de amor se expresó una vez más, diciendo, ¿dónde estás? Dándole la posibilidad de decir la verdad, dándole la posibilidad de decir, acá estoy, me equivoqué. ¿Y cuántas veces en nuestra vida sucede esto? Que Dios habla en nuestra vida, Dios habla en nuestro corazón y nosotros no queremos hacer caso a eso. Preferimos escondernos, preferimos aislarnos. No voy a ir a la reunión a ver si alguien se da cuenta. No voy a hablar no voy a leer la palabra de Dios porque estoy mal, me siento angustiado. No voy a orar porque me siento deprimido. Y ese Dios de amor está diciendo, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y a veces nos sucede esto, ¿no? No nos damos cuenta y nos vamos aislando, nos vamos escondiendo de Dios. Dios en el antiguo pacto se comunicaba a través de los profetas. Solo le hablaba a ellos. Solo ellos tenían el privilegio de poder oír su voz. Recién escuchábamos respecto de Moisés, era el único que hablaba con Dios. Pero por medio de Jesucristo, por ese sacrificio en la cruz, es que hoy nosotros podemos hablar con Dios. Hoy tenemos ese acceso, esa facilidad de poder decir en cualquier lado. No tenés que venir a la reunión, no tenés que ir a hablar con un pastor. No. Estás en el medio de la calle, estás en el medio de tu habitación mal, deprimido por situaciones, por un enojo, por una mala decisión tomada. Decirle, papá, habla mi vida, habla mi corazón, o necesito tu consuelo, necesito tu amor, necesito tu abrazo, y Dios siempre va a estar con brazos extendidos. Dios siempre va a estar dispuesto a oírnos. Porque la cruz no fue Pascua en abril para poder celebrar y tener 3 días feriados y juntarnos con la familia y la moda que es de comer chocolate. No. Ese fue el evento trascendental que rompió cualquier barrera. Porque la historia misma se divide en antes de Cristo y después de Cristo. La cruz no fue simplemente un evento, es algo que nos atravesó a cada uno de nosotros y que está dispuesto hoy en día para cada uno de nosotros. Y no tenemos que hacer ningún ritual de nada, tenemos que decirle, papá, te necesito. Dios, necesito que vengas a mi corazón, necesito que me ayudes a decidir, porque me di cuenta que no puedo solo. Cuando uno reconoce que necesita ayuda, es la única manera de poder tener un cambio. Si uno no reconoce que necesita ayuda, nunca va a poder cambiar. Pedirle a su Espíritu Santo, haceme entender qué es lo que me está pasando, por qué todo me sale mal, por qué hago mal las cosas, qué es lo que estoy haciendo mal. Y el Espíritu Santo te lo va a decir. Leímos al principio, nos habla a través de su palabra, a través de su Espíritu,
a través de la coinonía del cuerpo, de esta comunión. Hay tantas maneras en las que Dios nos habla. Que podamos ser sensibles a su voz, que podamos ser absorbidos por ese amor, por esa cruz, para que no busquemos en nuestro conocimiento, para que no busquemos en nuestra sabiduría, para que podamos ir a esa fuente de amor y de paz que siempre está disponible para cada uno de nosotros. Por eso qué lindo es preguntarnos, ¿me estoy escondiendo en algo? ¿En qué me estoy escondiendo? Saben que a veces nos escondemos en nosotros mismos. Sí. Y hacemos lo mismo que aparece en Génesis, justificamos. El justificar es un esconderse. Por eso cuando Dios hace una pregunta, ¿dónde estás? Para que haya un reconocimiento, en realidad en vez de haber un reconocimiento hubo una justificación. Yo no fui. Fue la mujer que me diste. No, yo no fui. Fue la serpiente. Entonces, qué bueno poder, porque a veces pensamos que Dios nos ama por lo que nosotros podemos hacer y nos equivocamos o hacemos algo como que Dios nos va a amar menos. Y nos cuesta, siempre nos cuesta mostrar esa debilidad ante el otro. Por eso Jesús le dijo, los gobernantes se enseñorean, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser el mayor tiene que ser el servidor. Entre ustedes no tiene que ser así. Tenemos que aprender a reconocer y no justificarnos, porque cuando nos justificamos, no nos justificamos delante de una persona. Muchas veces nos justificamos delante de Dios. Lo que vemos es la persona, pero no es la persona. Es Dios, porque cuando reconocemos nuestros errores y las cosas que por ahí todavía tenemos que corregir, a las personas se lo estamos reconociendo también a Dios. Porque las personas que están a nuestro alrededor muchas veces son utilizadas por Dios. Por eso comenzamos diciendo que Dios habla a través del Espíritu, a través de su palabra, pero a través también de la gente que está alrededor nuestro, de nuestros hermanos. Exactamente. Una vez escuché una frase que decía, debemos escuchar para comprender y no escuchar para responder. Sí, a veces queremos escuchar la voz o escuchamos la voz de Dios, ¿qué estás haciendo? Pero lo que... No. Hay a veces que parar un poco y escuchar para comprender y no para responder. Y quería yo concluir con esta pregunta, ¿no? ¿Buscamos escuchar la voz de Dios a través de su palabra, de su espíritu, de la multiforme manera que Dios se expresa a nosotros? Nos tomamos un tiempo para contemplarle, para poder crecer en Él, para poder comprender qué es lo que Él quiere hablarme. Así es, por eso creemos en este tiempo donde Dios levanta hijos e hijas que se rinden a Él, que están dispuestos a apagar todo ruido para poder escuchar la verdadera voz que guía, que consuela, que nos establece en una verdad, en esta verdad de que en Cristo estamos completos. Y que realmente esta palabra no sea una palabra más, sino que sea realmente una palabra que aquel que está escuchando la voz, tiene una relación con Dios, pueda ir en pos de más. Aquel que nunca la tuvo, la pueda comenzar. Y sin importar el tamaño de nuestra madurez, todos tenemos que seguir creciendo. Porque la palabra nos enseña de que tenemos que seguir hasta una estatura de un varón perfecto que es Jesucristo. Entonces, en esa dirección, vamos hacia adelante. Y recuerde lo que dije al principio de la reunión, olvidando lo que queda atrás. Sabe que no existe la posibilidad de avanzar si no olvidamos aquellas cosas que nos detienen. Si no olvidamos aquellas cosas que no nos permiten avanzar hacia donde Dios nos quiere introducir. Sabe que el recordar es como aquel
aquella persona mayor, aquel viejo, porque hay personas de edad avanzada que son jóvenes y hay jóvenes que son viejos. Y usted se da cuenta quién es el viejo, porque lo que hace es sentarse en ese sillón y recordar. Y mira todo lo que pasó, pero no tiene esa fuerza de lo que viene. Ya perdió la motivación de la esperanza. Por eso, sin importar la edad que tengamos, que no seamos de aquellos que miran para atrás, sino de aquellos que miran hacia adelante, de aquellos, como dice la palabra, olvidando lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo, sin importar lo que pase, prosigo, no me detengo. Pero pasó, no, y cuando me quiero dar vuelta, recuerde que no es Dios el que te está guiando a darte vuelta, no es Dios el que sigue queriendo motivarte para justificar lo que pasó. No importa lo que pasó, a partir de hoy tenemos la posibilidad de proseguir a donde Dios nos quiere llamar y empezar a vivir esta vida que realmente es lo más hermoso que podemos vivir, desde esta plenitud, no desde un alma que recuerda siempre lo que vivió, sino de una realidad que como hijos todas las cosas viejas pasaron, son todas hechas. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a escuchar esta canción y que Dios sea el que siga hablando a cada corazón.